Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas. Bueno, seguimos con las nociones básicas de neuroadicción, ¿no? De todo eso que estábamos comentando ayer en los procesos implicados en todo este tipo de situaciones. Decía que la adicción es una afectación patológica de los circuitos cerebrales, que tienen que ver con la cognición, la motivación, el orgasmo, las emociones relacionadas con el amor, la ansiedad, la agresividad, el miedo, las recompensas, los estados de ánimo variables, las motivaciones biológicas, y también la motivación racional y la respuesta comportamental analizada, porque la parte del prefrontal que se sitúa en este ámbito también se sitúa en este ámbito, ¿no? Estos efectos pues causan una serie de respuestas de adaptación, de neuroadaptación, básicamente. El proceso de sensibilización de las células, de los circuitos, representa la expresión de cambios en la plasticidad cerebral. Es decir, la plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificar sus estructuras y sus circuitos en función de la supervivencia y de otro tipo de razonamientos, ¿no? Los efectos que estoy comentando causan un proceso de sensibilización en la expresión de los cambios de la plasticidad, es decir, nuestros cambios en cuestiones de aprendizaje y demás, pues se ven afectados por culpa del aprendizaje patológico que supera todas las influencias de las demás cuestiones. Y cuando hablo de aprendizaje no estoy hablando de escuela, estoy hablando de cómo aprenden nuestras células. El aprendizaje que tiene que ver, pues por poner un caso gráfico, sería el proceso de conducción. ¿Qué le pasa a mi mostacho? A ver, ¿va creciendo o qué? Digo que podemos poner gráficamente el proceso de aprender a conducir, ¿no? Neurológicamente es todo una exhibición en cuanto a que nos vemos sentados en un vehículo y aunque ya, bueno, pues quién no ha visto conducir, ¿no? Pero a pesar de la observación, el hecho de sentarte a conducir te parece, vamos, a mí al principio me pareció una salvajada que no, digo, como esto es imposible, ¿no? Los dos pies, las dos manos, la cabeza arriba mirando por un espejo, por otro espejo, en fin, me parecía una serie de movimientos que tienen que ir coordinados y que si uno los analiza uno por uno, pues parecen de un volumen brutal. Sin embargo, una vez que se repiten las suficientes veces, nuestro cerebro aprende y ya pues podemos hacer el hecho de ir conduciendo, pues prácticamente, como decía el otro, mirando al tendido, ¿no? Sin ningún tipo de... no nos ponemos a pensar que tenemos que meter la primera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, o la séptima ya, en este caso. Simplemente los pies y las manos se mueven de una manera coordinada sin prácticamente necesitar pensar en eso que estamos haciendo. Bien, todo ese proceso de aprendizaje es mucho más intenso cuando se trata del consumo de la conducta adictiva. Es decir, los refuerzos, los estímulos que produce a nivel celular la droga son de 8 a 10 veces superiores al de cualquier estímulo natural de supervivencia, como puede ser la hidratación, o el sexo, o la alimentación. Imaginaos la potencia que tiene, ¿no? Se viene a comparar prácticamente con el hecho de que alguien te esté susurrando al oído, con el que alguien coja un megáfono y te lo ponga en la oreja y hable a grito pelado a través del megáfono, ¿no? ¿Qué ocurre con que el cerebro en ese primer golpetazo de voz, pues tu organismo lo percibe como algo rechazable, ¿no? Pero al final se acostumbra. Fijaos en la gente que trabaja ya no tanto porque las medidas de seguridad son mucho más extremas, pero antiguamente la gente que trabajaba en las caldererías, en las ferrerías, en las fábricas, con máquinas de papel o con un ruido infernal, la gente se acababa habituando al ruido que había en las fábricas. Y de hecho, cuando se les obligaba a ponerse los cascos de protección, pues más de uno protestaba y decía que con aquello no se podía trabajar. Pero este tipo de cosas hacen que nuestro cerebro aprenda determinadas situaciones y va, mediante sus mecanismos de plasticidad, va consiguiendo que las respuestas se vayan dando. Entonces se crea un vínculo muy potente
que tiene que ver con los cambios que se producen en las estructuras cerebrales. Estos cambios se mantienen, los cambios estructurales se mantienen, más allá del incremento del valor motivacional de la sustancia o de la conducta. Es decir, más allá de lo que nos pueda motivar el hecho de consumir o de jugar o de apostar o de la adicción que tengamos, el cambio en la estructura se mantiene, por mucho que nos guste. Eso puede ir variando, y sobre todo el tema de lo que nos guste. De hecho, varía. Al principio se consume por gusto y al final se consume por disgusto, ¿no? Por evitar el disgusto de no consumir. Y también subyacen, se mantienen en los fenómenos de abstinencia, en el que después de mucho tiempo sin consumo, pues la gente abandona sus soportes de rehabilitación, sus soportes de abstinencia, y se ve pues en una recaída de una manera recurrente. Pues ¿por qué? Pues porque que nadie piense que estos cambios estructurales se modifican, porque no se modifican. Por muchos años que lleves sin consumir, la memoria celular está ahí, y en cuanto los estímulos vuelvan a armar el proceso, la gente acaba consumiendo. Y no importa los años que pasen, ¿eh? Yo he visto gente que ha caído después de 30 años. Y yo llevo más de 20. Y tengo claro que ese miedo no estoy dispuesto a perderlo nunca. No me da la gana. He visto caer torres más grandes que yo y me imagino que seguiré viéndolas. Así que tener claro que ese vínculo se va a mantener en la estructura del cerebro. Pues porque es que la estimulación repetitiva y profunda de la transmisión de dopamina, inducida por el consumo o la conducta en las zonas de placer, básicamente en el núcleo accumbens, pues refuerza de una manera extraordinaria las asociaciones de estímulo-consumo, lo que se conoce como aprendizaje pavloviano por incentivos. Para los que no sabéis lo que es el condicionamiento clásico, pues tiene que ver con que el señor Pavlov, un científico ruso que fue premio Nobel de Fisiología, hacía experimentos con perritos. Seguro que habéis oído hablar todo el mundo en el cole o en el ISTI de los perritos de Pavlov. Pavlov trabajaba con perros y llegó a condicionar, a hacer una serie de experimentos en los cuales se asentó en lo que conocemos hoy como el condicionamiento clásico. Y es que en determinadas situaciones, pues Pavlov o algún colaborador entraban en la zona donde tenían un perro con unos electrodos puestos en los maxilares, y empezaron a repetir muchísimas veces el hecho de que cada vez que le daban comida al perro, pues sonaba una campana o se encendía una luz. Esto, repetido en las veces necesarias, conseguía que en muchas ocasiones, ya a partir de determinado punto de repetición, sin siquiera meter la comida al perro, por el hecho de tocar la campana o de encender la luz, veían por medio de los electrodos en los maxilares del chucho que salivaba exactamente igual. Es decir, habían condicionado un estímulo con una respuesta. El estímulo era la campana o la luz y la respuesta era la salivación del perro. Su cerebro ya había condicionado, había relacionado de tal manera la situación que en cuanto la campana sonaba, el organismo del perro, mediante la salivación, se empezaba a preparar para recibir comida. Pero se llegó a condicionar de tal manera que los perros salivaban no solamente cuando tened esto en cuenta porque es muy importante, es un matiz muy importante en cuanto a las adicciones se refiere. Los perros salivaban no solo cuando el técnico o el señor Pavlov entraba en la jaula y encendía la luz. Lo hacían cuando percibían su presencia por el interior del laboratorio. Esto es muy importante tenerlo claro, porque estamos hablando del cerebro de un perro, de un mamífero, y nosotros somos mamíferos, y los estímulos provocan en nosotros respuestas que podemos ser conscientes de ella o no serlos, porque se pueden realizar de una manera muy sutil. Pero todos los estímulos que nosotros percibimos, y a veces cuando miramos, pues vemos más cosas de las que miramos. Vemos más cosas de las que observamos con detenimiento. Oímos muchos más ruidos de aquellos a los que escuchamos. Percibimos mucho más olores de los que prestamos atención. Es decir, en nuestro cerebro es una caja registradora por medio del tálamo y de todas las estructuras de los sentidos externos va recibiendo información permanentemente en ese centro que es el tálamo. A partir de ahí,
los impactos que se reciben se van acumulando. Si hay descarga, bien. Si no hay descarga, la acumulación se mantiene. Entonces, el condicionamiento o el aprendizaje pavloviano por incentivos tiene que ver con que todos los que somos adictos hemos repetido infinidad de veces el hecho del consumo relacionado normalmente con un entorno. El entorno con los colegas de trago, con los colegas de perica, en fin, el entorno de juego, los salones de juego, los casinos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el consumo adictivo está relacionado con un entorno. Y a veces la propia soledad, porque hay quien consume en soledad, en su propia casa. Entonces, tener claro que la relación estímulo-respuesta está asentada en todo esto. Y que una vez que las sustancias o las conductas adictivas se convierten en reforzadores condicionados, es decir, son como la comida del perrito, es un refuerzo, pero que está condicionado a un estímulo, a un entorno, el valor de la motivación por el incentivo, como decía el perrito, solamente con verla a Pablo por el laboratorio y ya estaba salivando, el valor de la motivación por incentivo se hace mucho más elevado que las demás motivaciones en consecuencia, y dejamos todo lo que haya que dejar. Una persona puede estar motivada a hacer infinidad de cosas, su trabajo, el deporte, su familia, sus amigos, la diversión, lo que quieras, pero al final el refuerzo, con la fuerza del incentivo y del consumo, de la adicción, en resumidas cuentas, va consiguiendo que todo se vaya abandonando, porque el valor motivacional de todo esto es muy superior al que puedan tener incluso las relaciones con las personas que más quieres, ¿no? Se suele decir que la adicción te lo quita todo. También se puede decir que la adicción te hace abandonarlo todo. Que tiene su guasa, ¿no? Es decir, que con suficientes repeticiones de los comportamientos de la administración de la sustancia o de la conducta, nos pueden llevar al fenómeno de la sensibilización comportamental, con lo cual actúan como señales contextuales por sí misma a una respuesta condicionada. Es decir, que el entorno ya nos hace responder es lo que explicaba ayer cuando os hablaba del síndrome de abstinencia condicionado, ¿no? El síndrome de abstinencia agudo es una cosa, el síndrome de abstinencia condicionado es otra cosa. Tiene que ver con que los circuitos actúan en el vacío. El estímulo ha producido un impacto en el cerebro y en ese momento el cerebro se pone en situación de falta, de necesidad de la droga o de la conducta que sea. Y entramos en una crisis que puede llegar a ser hasta convulsiva. Digo esto pues por la importancia que tiene el hecho que yo sé y me consta y me suele encabronar bastante la devaluación que se hace de la influencia del entorno en las personas adictas. Y tiene mucho que ver con que en nuestras propias familias pues siempre tenemos al cuñado idiota de turno que nos dice pues eso, que bueno, que joder, que no tiene por qué privarse de echar unos tragos. Y digo, bueno, pues no te los tomes delante mío, joder. Difícilmente se haría esto con la cocaína, pero incluso hay quien lo hace, ¿no? Estamos en una comida de familia y hay quien se levanta y se van 2 o 3 al váter y dice, vamos a meternos una rayita, pero tú no vengas que tú tienes mucho peligro, tú te quedas ahí sentadito tomándote el cafelito con leche, cojones. Es que... Y muchas veces, pues decir, si no quieres beber, pues joder, pues no bebas. Tú vienes con nosotros, te diviertes, te lo pasas guay y nosotros pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y hay que tener cojones para decirle eso a una persona adicta, Pero es que no se entiende ni lo que es una persona adicta, ni lo que es una adicción. No se entiende. ¿Y a quién le explicas todos estos procesos de neuroadicción? A ver, ¿se lo puedes explicar a tu cuñado, al tonto, al idiota? ¿Se lo puedes explicar? Pues bueno, si quieres te lo traes aquí y se lo explico yo. Que tampoco me va a entender, porque son el clásico tipo de gente que está más asentado en la creencia que en el conocimiento. Y por tanto, con decir yo creo que esto es así y tú a mí no me vas a convencer, pues yo no tengo que convencerte de nada. Yo te estoy poniendo sobre la mesa una serie de procesos neurobiológicos que ocurren. Y nos ocurren, a nosotros nos ocurren. Podemos mirar para otro lado y decir, no. A mí me han dicho que esto no me tiene que pasar, ¿vale? Y a lo mejor te convences y te crees que no te pasa. Pero te pasa. O sea, el proceso de condicionamiento clásico y del operante, pero no vamos a hablar de ese hoy, está totalmente asentado en el proceso adictivo. Lo que les pasaba a los perritos de Pablo nos pasa a nosotros cada vez que pasamos por delante de un bar.
Cada vez que pasamos por delante de un centro de consumo donde hemos estado metiéndonos rayas de speed o de perico o de lo que sea. O cada vez que pasamos delante de un salón de apuestas si tenemos un problema de juego. ¿Y podemos decir que no? Vale, pues digamos que no, pero es que sí. Yo tengo la libertad de decir que no, aunque sea que sí. Fijaos, con el tema del condicionamiento, tener claras esta situación. Imaginaos, ya que estamos hablando de adicciones, y yo soy alcohólico, pues voy a poner el ejemplo de un bar. Bar. B-A-R. No el del fútbol, que ese es con V. Que alguno ya hace la guasa en la radio también para tocarnos un poco las narices. Imagínate que estás en un bar con una serie de personas que conoces o familiares. Y en ese momento llega alguien y te da una muy mala noticia. Muy mala noticia. Seguramente igual, o por poner el ejemplo ya, la peor que te puedas imaginar. Que se te ha muerto alguien. Alguien querido, un familiar, algo así. Tú en ese momento no lo percibes. Pero tu cerebro va a relacionar el impacto de la noticia con el entorno en el que la noticia ha sido dada. Es decir, tu cerebro va a recordar las personas con las que estabas cuando recibiste la noticia, el lugar en el que estabas cuando recibiste la noticia, el lugar del lugar en el que estabas cuando recibiste la noticia, lo que estaba ocurriendo alrededor tuyo en ese sitio cuando recibiste la noticia, el resto de personas que había en ese sitio, el ruido o la música que sonaba, el programa de televisión que estaba sonando, todo lo que tenga que ver con el sitio en el que estabas en el momento en el que el evento ocurrió y recibiste el impacto. Y cuando pase el tiempo, si has conseguido aceptar la situación de la pérdida, incluso en ese caso, no hablo de resignación, hablo de aceptación, incluso en ese caso, cuando pases por delante de ese bar, no hace falta ni que entres en él, cuando pases por delante de ese bar, te va a venir el impacto de la noticia a tu memoria. Vas a vivir, tu cerebro va a recrear la situación como el día en que ocurrió. Cuando te encuentres con cualquiera de las personas que estaban contigo, te va a pasar igual, te van a recordar el hecho de la noticia. Es decir, tu cerebro ha relacionado la noticia, el evento, la noticia que te comunicaron, con el lugar en el que estabas y la gente con la que te encontrabas y aquello que estabas haciendo. Incluso, si estabas en un bar, con la bebida que estabas tomando. Entonces, para que lo tengáis claro, y cuando os vengan los colegas de turno o el cuñado idiota de turno o la cuñada a deciros que, joder, chico, es que eres un extremista, joder. Antes te lo metías todo para adentro y ahora, pues porque estés tú, los demás no nos podemos meter nada, o no podemos tomar nada, o no podemos fumar, o no podemos beber, o no podemos... Joder, sí, lo que no podéis ser es obligarme a mí a estar viéndolo. Porque claro, es que si no vengo os enfadáis, os parece una descortesía. Si rechazo ir a tomar algo, pues yo ¿por qué tengo que ir contigo a tomarme un café a un bar mientras tú te tomas una cerveza? Si es que no me da la gana, es que no quiero. Eso es una descortesía, eso es una falta de educación, eso es faltarte el respeto a ti. Si tú quieres ir a beber, tienes que tener en cuenta una clave muy importante, que yo soy alcohólico. Y que ir a beber conmigo es una falta de respeto, pero no hacia ti, es hacia mí, cojones. A ver si nos enteramos. Estos que insisten en que consumamos o en ir con ellos mientras consumen, nos están faltando el respeto a nosotros. Y ya va siendo hora de que nosotros nos pongamos los pantalones y digamos claramente pues lo que usamos aquí, el artículo 16. ¿Sabéis lo que es el artículo 16? Vete a tomar por culo. Ahora si me borran el Facebook, pues mira, allá hostias. Por mal hablado. Pero es que hay veces que hay gente que no entiende otro idioma. Ya es que es cansino tener que dar explicaciones todos los días de la historia, ¿no? O tener que oír al subnormal este que apareció en la radio hace 2 o 3 viernes diciendo la chuminada de que estaba harto de astemios, harto de alcohólicos y harto de gente que había dejado las drogas. Ahora de tus cojones, campeón, eres un machote, ¿eh? Y tienes una audiencia terrible, eres un fenómeno de la comunicación y te ganas la vida contando estupideces, tanto en la radio como en los teatros. Eres un puto genio. Y qué bien de pasta que te ganas.
Todo esto lo tenemos que soportar llevando la carga encima de un proceso que muchas veces no conocemos porque nadie nos lo explica. Nuestro cerebro está malito. Y muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con esa enfermedad del cerebro que tenemos. Está condicionado a una serie de situaciones que por nuestra propia naturaleza quedan grabadas más fuerte que en otras personas que tienen otro tipo de recursos celulares. Nosotros no somos más tontos que nadie ni menos tontos que nadie, somos diferentes. Y ya está. Y por nuestra propia biología genética o por la razón que sea, hemos sido atrapados por un condicionamiento que no nos permite pues volvernos blancos como la nieve. Ya no podemos volver atrás. Entonces, tenemos claro que hay unos procesos. En este caso, los sistemas de la dopamina generan en nosotros pues estados de tensión anticipatoria que nos lleva a la conducta o a la búsqueda de conducta o de consumo. El estado de tensión anticipatoria, en dopaminérgico, tiene que ver con lo que yo denomino pues que somos de previsión de recompensa y no de previsión de consecuencia. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, tenemos el estado de tensión anticipatoria es ese estado en el que tú prevés lo bien que te va a sentar aquello que te vas a meter para el cuerpo. Y es igual si es comida que... No sé, es que después del fin de semana en Tarancón me metí un chuletón la noche del viernes en Tarancón que yo creo que me sentó mal por las ganas que tenía de comérmelo, por lo que me habían hablado del chuletón y la voracidad que se desató en mí, es decir, la tensión anticipatoria que yo generé. Y por eso, porque soy adicto, es que yo no he dejado de ser adicto, yo no me he curado, esto no se cura, esto no se quita. Yo generé una tensión anticipatoria de lo que me iba a hacer el chuletón, que lo comí de tal manera que ya no sé si luego la insolación del día siguiente tuvo que ver con el chuletón, o yo qué sé, pero... Y era bueno, muy bueno, eso es verdad. Pero no tan bueno como yo había previsto. Porque la tensión, el estado de tensión anticipatoria, lo que genera en nosotros es una sensación, una percepción de posible o de futuro bienestar que siempre es mucho mayor que aquello que el producto que vas a consumir en sí tiene, o genera, o puede generar. Eso es lo que más nos diferencia de las personas que no tienen adicción. Que cuando yo iba a tomarme una caña, mi previsión anticipatoria, mi previsión de recompensa era mucho mayor que lo que me iba a dar esa caña, y por muchas veces que lo repetí nunca conseguí que me diera ese valor que yo le daba, porque eso ocurre una única vez, normalmente en la primera. El punto dopaminérgico, el nivel dopaminérgico que genera una sustancia ocurre al principio, las primeras veces. Luego vas buscando ese punto pero nunca lo encuentras. El error adictivo es el creer con toda seguridad de que si no lo has conseguido en la primera, lo vas a conseguir en la segunda, y si no en la tercera, y si no en la cuarta, y si no en la quinta, y si no en la 24, y si no en la 35. Pero entonces ya estás borracho. Y la búsqueda de ese punto, a la búsqueda de esa recompensa, a la búsqueda de esa anticipación de premio, esa tensión anticipatoria es la que nos lleva a la puta ruina, es la que nos jode la vida, y lo hacemos así con todo, sea la droga que sea o sea la conducta que sea. Y una persona adicta es adicta a prácticamente todo lo que pueda generar un estadio de recompensa celular que a ese cerebro adora, ¿no? Esto es lo que nos pasa. ¿Veis la diferencia entre nosotros y la gente normal? Una persona normal que se va a tomar una caña tiene una previsión o una tensión anticipatoria mínima. De hecho, no tiene ni tensión. Puede tener sed, pero no tensión anticipatoria. La previsión que tiene de recompensa a esa persona, pues pues ya sabe lo que hace una caña, y va y se toma la caña y se pira, se va a su casa y ya está. O se toma dos y se encuentra con alguien, charla un poco y ya está. No tiene esa efervescencia celular que tenemos nosotros. No tiene esa voracidad. Su cerebro no está lleno de pirañas como el mío. Mi cerebro es insaciable. El de la persona normal no, se sacia porque toma y recibe la recompensa que ha previsto que va a tener. Nosotros no la recibimos nunca. Por eso insistimos y siempre necesitamos más. Siempre necesitamos más. Nunca tenemos suficiente. Este es el problema de la adicción.
Y esto ocurre en nuestro cerebrito. No está en la barriga, está en la cabeza. Y ahí es donde pasan todas las cosas. Ahí es donde nos ocurre todo lo que nos ocurre. Y por eso tenemos que tener muy claro, que esto es lo que produce las recaídas. No tiene misterio. La recaída ocurre por estrés. Estrés anticipatorio. Exposición a la sustancia, a la original o a otra que se le parezca, y a los indicios asociados, a los estímulos. Por eso pasan las recaídas. No nos pasan porque somos idiotas porque nos metemos a veces en situaciones de riesgo que no tendríamos que hacer. No tendríamos por qué meternos y ser tan cachondos y tan valientes de decir, no, si yo ya sé que no quiero y no voy a consumir. ¿Qué cojones vas a saber? Pregúntaselo a tu cerebro cuando se active si es lo que tú quieres o es lo que él quiere lo que va a ocurrir después. Y verás cómo al final ocurre lo que tu cerebro decide que ocurra, lo que los estímulos los provocan en tus circuitos. Y ante eso, cada vez que suene la campana o se enciende la bombilla, tú salivarás como los perritos de Pablo. Eso no te lo quita ya nadie, porque no vas a dejar de ser adicto nunca. Esto no se quita. ¿Puedes aprender a vivir con ello? Haciendo lo que tienes que hacer. Pues yo intento no exponerme, no estar en zonas de peligro, y no importa que lleve mucho tiempo. Mi cerebro es el de ayer. Mi cerebro no ha evolucionado en ese aspecto. Es verdad que el golpe, el impacto visual que me puede dar a mí ver a alguien después de tantos años, ver a alguien beber, quiero decir, o consumir cualquier cosa, pues no es el mismo que cuando empecé. Pero no es el mismo porque he mantenido a pie firme el hecho de no ponerme en situaciones de riesgo porque se le ponga en las pelotas al idiota de mi cuñado. O al tontolaba que me te toca la espalda un día, y ya lo escribí un día en un artículo aquí en el diario, pues porque es que ya llega uno... ¿Cómo puede uno explicar esta situación? Bueno, pues tendremos que publicar en los periódicos tratados de neurobiología para que la gente lo entienda. No lo sé si habrá que hacerlo, pero las recaídas ocurren por todo esto. Y nosotros somos responsables de evaluar el impacto que los estímulos producen en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos las limitaciones para no caer en el charco. Está en nuestra mano, no está en manos de los demás. La sociedad no va a cambiar, la familia no va a cambiar, no van a cambiar. Nosotros sí tenemos que cambiar. Y cuando llega el momento de parar, detener a la persona que nos está induciendo a algo, pues tenemos que hacerlo. Como cualquiera que no quiera hacer una cosa que no está obligado a hacer. Es que no nos pueden obligar a estar en esa situación. Y por quedar bien, o por no decir que no, o por no ser descorteses, no te puedes jugar una recaída. Oye, si ya no caes simpático, pues no caes simpático. Y yo soy un antipático del carajo, y a mí hay mucha gente que no me puede ni ver. Pues que les den. Que les den. Pero yo por caer simpático a alguien, no, porque alguien me quiera mucho, no voy a consumir. Le pueden dar por el mismísimo. Hasta ahí podíamos llegar. Tú te acordarás, tú tienes que saber lo mal que lo has pasado. Tú cuando te mueves, tú cuando en cualquiera de las charlas te emocionas y se te mueve por dentro todo ese nivel que llevas de sentimiento y de emoción, sabes porque lo tienes en carne viva, y lo tienes en carne viva porque has sufrido mucho ahí dentro. Y has sufrido mucho porque tu cerebro te ha llevado a hacer una serie de cosas que tu mente o que tu corazón, tu conciencia no quería hacer. Y estás en esa pelea que se rearma en cada charla, esa pelea que muchas veces cuando estás bajito y oyes a alguien poner palabras a eso que sientes, que puedo ser yo, puede ser cualquier otro, vamos. Entonces te das cuenta de lo vivo que estás. Pues esa es la vida que no tienes que perder. Ese es el movimiento de conciencia que tienes que mantener. Y esa es la situación real en la que tú vas a poder empezar a disfrutar de ti y de tu vida. ¿Todo esto es teoría? Sí, pero conviene saberla. Coño, es que a mí estas cosas muchas veces es que bien me decía un compañero, pues qué bueno es saber que estas cosas me pasan porque en mis estructuras cerebrales han pasado averías, ¿no? Y efectivamente, pues sí, es un descanso, pero no una justificación. Justificación para hacer lo que hay que hacer, sí, pero no para caer otra vez en la rueda. Esa responsabilidad es nuestra. Y sé que la enfermedad está sujeta a recaída. Pero nosotros, si es sobrevenida, vamos.
Pero si la recaída se produce por estar metidos en centros de consumo que estimulan nuestra adicción, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. No es la culpa del cuñado, ni de la cuñada, ni del amigo, ni de la amiga. Es nuestra por no haberles mandado a tomar por donde haya que. No digo más palabrotas que luego me cierran el invento. Así que, ¿cómo andamos de hora? Bueno, pues eso, que... parece que me voy recuperando ya. Que seáis buenos, que ya quedamos poquitos, ¿vale? Y mañana nos vemos, si os parece. Un beso.